Bueno, vamos a hacer el ejercicio 12 de la práctica 3 complementaria. Dice, si g de x es menor o igual a f de x menor o igual a h de x para todo x distinto de 2 y el límite de g de x cuando x tiende a 2 es igual al límite de h de x cuando x tiende a 2, que es igual a menos 5, nos hace tres preguntas. ¿Se puede concluir algo acerca de los valores de f, g y h en x igual a 2? ¿Es posible que f en 2 sea 0? Y si es posible que el límite de f de x cuando x tiende a 2 sea 0. Y nos pide justificar las respuestas. Bueno, comenzando con la primera pregunta, que nos pregunta si podemos concluir algo acerca de los valores de f, g y h en x igual a 2. Nosotros sabemos que las funciones son de esta manera. G de x es menor o igual a f de x, menor o igual a h de x para todo x distinto de 2. Entonces podemos comenzar haciéndonos una gráfica de estas tres funciones. Por ejemplo, un esbozo de la gráfica de g. Sabemos que g tiende a menos 5 cuando x se acerca a 2. Eso es uno de los datos que nos da el enunciado. También podemos hacer un esbozo de la gráfica de h, que sucede lo mismo. Cuando x tiende a 2, la función h tiende a menos 5. Y tenemos a f entre g y h para todo x distinto de 2. Entonces podemos esbozar una gráfica como la siguiente. Esta situación nos puede hacer recordar el principio de intercalación, que podemos recordarlo. Dice, si sean tres funciones f, g y h y a un número real, tales que en algún entorno reducido, dice e' con centro en a y radio ρ, se tiene que la función g de x menor o igual a la función f de x menor o igual a la función h de x. Y además las funciones g y h tienen límite en el punto a, siendo el límite cuando x tiende a de g de x igual a límites cuando x tiende a de h de x igual a L. En este ejercicio en particular, el a vendría a ser 2 y L vendría a ser menos 5. Entonces el principio nos dice que la función f, que es la que está comprendida entre estas dos, también tiene límite en el punto a y vale el límite cuando x tiende a de f de x, que es igual a L. Entonces, esto es un poco para recordar. Volviendo a nuestra pregunta, podemos pensar lo siguiente. A nosotros nos preguntan si podemos concluir algo acerca de los valores de f, g y h en x igual a 2. Pero no tenemos ninguna información de estas funciones en x igual a 2. ¿Qué podría ocurrir? Podría ocurrir que alguna de ellas esté definida para x igual a 2 y otra no. Por ejemplo, yo acá marqué que, por ejemplo, la g esté definida y las otras no. Puede pasar cualquiera de los otros casos. También podría ocurrir que las tres estén definidas en x igual a 2, pero que la desigualdad cambie. Allí, por ejemplo, en este caso que yo dibujé aquí, tenemos que, por ejemplo, f en 2 es menor o igual a h en 2, que es menor o igual a g en 2. Entonces, por esta cuestión no podemos concluir algo acerca de los valores de f, g y h en x igual a 2. Puede ocurrir cualquiera de estas situaciones. Para la siguiente pregunta, nos dice si es posible que f en 2 sea 0. Bueno, como lo que vimos recién, los datos que tenemos no dicen nada respecto a qué sucede con f en el punto x igual a 2. Por lo tanto, podríamos definirla en x igual a 2 como f en 2 igual a 0, tranquilamente. Por lo tanto, es posible que f en 2 sea 0. Por último, nos pregunta si es posible que el límite, cuando x tiende a 2, de f de x sea 0. Entonces, acá vamos a tener que recurrir al principio de intercalación. Lo podemos recordar aquí. Nosotros tendríamos que
probar que se cumplen estas dos primeras hipótesis. Es decir, que en un entorno reducido con centro en 2 y radio un ρ positivo, la función g, es decir, la función f esté entre la función g y la función h. Y además tendríamos que verificar que esto sucede, que el límite cuando x tiende a 2 de g de x es igual al límite cuando x tiende a 2 de h de x y que es igual a un L, que en nuestro caso sería menos 5. Entonces valdría esta tesis. Veamos la primera parte. Nosotros sabemos que f de x está entre g de x y h de x para todo x distinto de 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Nos tomamos un entorno reducido con centro en a igual a 2 y un radio ρ positivo cualquiera. Va a valer para cualquier ρ positivo porque sabemos que para todo x distinto de 2 se verifica esta desigualdad. Entonces nos tomamos un ρ sombrero particular y tenemos que en el entorno reducido E' con centro en 2 y radio ρ sombrero, vale que f está entre g de x y h de x. Entonces esto lo llamamos 1. La primera hipótesis se verifica. También tenemos que verificar que ambas funciones, tanto g como h, tienen límite en el punto A y que coinciden. Nosotros sabemos, por otro lado, que el límite de g de x cuando x tiende a 2 es igual al límite de h de x cuando x tiende a 2 y es menos 5. Entonces, se verifica rápidamente que las funciones g y h tienen límite en el punto a igual a 2 y es L igual a menos 5. Entonces, se verifica la segunda hipótesis. Finalmente, entonces, como se verifica la primera hipótesis y la segunda hipótesis, llegamos a la tesis del teorema que nos dice que la función f también tiene límite en el punto A y vale L. Entonces, de 1 y 2, de lo que acabamos de hacer, por el principio de intercalación, se verifica que f también tiene límite en el punto a igual a 2 y es el límite de f de x cuando x tiende a 2 es igual a menos 5. Y por la unicidad del límite, no es posible que el límite de f de x cuando x tiende a 2 sea 0, porque ese límite existe y es menos 5. Entonces, si existe, es único y entonces no puede ser 0, ya que es menos 5. Bueno, el ejercicio está concluido, pero es interesante para la pregunta 2 dar un ejemplo de 3 funciones que verifican lo que pide el enunciado y que además la función f esté definida en 2 como f en 2 igual a 0. Propongo estas 3 funciones, ustedes pueden verificar que el límite cuando x tiende a 2 de g de x es menos 5 y lo mismo sucede para h. Y la gráfica de estas 3 funciones es la siguiente. Podemos ver que g es menor o igual a f y que f es menor o igual a h para todo x distinto de 2. Y entonces así se verifica cada una de las condiciones que se presentan en la consigna, con la particularidad de que definimos f en 2 igual a 0.